Papá, bájate del coche ya, por favor. Papá, escúchame. La voz de Miguel estalló en mi oído como un trueno a pleno mediodía. Sostenía el teléfono con fuerza, respirando agitadamente. A través de la ventanilla, el camino polvoriento se extendía entre los campos vacíos, el polvo girando con el viento. Carlos, mi hijo mayor, conducía con una calma que me helaba la sangre. Sus ojos fijos al frente, las manos firmes sobre el volante. Esa serenidad suya tenía algo de siniestro. Papá, tienes que escucharme. Carlos ya lo preparó todo. Quiere llevarte a un asilo allá en Guadalajara. Ya firmó los papeles. Usó tu nombre para transferir dinero. No le creas, papá. Escápate. Sal de ahí ahora mismo, gritó Miguel antes de que la línea se cortara de golpe. Solo quedó el silbido del viento colándose por la rendija y el latido acelerado de mi corazón. Volteé a mirarlo. Carlos seguía callado con una sonrisa apenas dibujada en los labios. La sonrisa de quien se siente ganador. No hizo pregunta alguna, ni me devolvió la mirada. Solo emanaba ese frío insoportable que se instala entre un padre y un hijo cuando ya no queda amor, solo distancia. En ese instante comprendí que aquel viaje no era para compartir recuerdos, como él había dicho, sino para cerrar mi historia, la historia de un hombre viejo y silencioso, la mía. 2 días antes, aún creía que la vida me estaba devolviendo algo de cariño. Carlos había aparecido de sorpresa con un pastel del viejo horno, donde Rosa, mi esposa, solía comprar sus dulces favoritos. Me dijo que quería llevarme a dar una vuelta, a respirar aire fresco, como cuando tú me llevabas al campo para ver la cosecha. Sus palabras me abrigaron el corazón. Desde que ella murió, la casa solo tenía el tic-tac del reloj y el olor del café frío. No me quedaba nada más que los recuerdos y mis 2 hijos. Miguel siempre estaba ocupado y Carlos hacía años que no me llamaba papá sin ese tono de distancia. Esa mañana, cuando llegó a recogerme, doblé con cuidado unas cuantas mudas de ropa, mis medicinas y una vieja foto de Rosa. Él me abrió la puerta del coche con una sonrisa leve, como siempre. En el trayecto hablaba de su trabajo, de clientes, de números, cosas que poco tenían que ver con la vida sencilla de un campesino viejo. Yo lo escuchaba, asentía, esperando que más tarde, frente al lago, pudiéramos hablar como padre e hijo de verdad. Pero entonces llegó esa llamada, y con ella se desmoronó toda esperanza. Apreté el teléfono con fuerza, temblando. Afuera el camino se internaba entre las montañas, sin señales ni casas a la vista. Tragué saliva y fingí calma. Hijo, ¿cómo se llama el lugar al que vamos? Creo que olvidé el nombre. Carlos me lanzó una mirada fugaz y respondió, no te preocupes, papá. Yo me encargo de todo. Solo tienes que descansar. Asentí ocultando el miedo que crecía dentro de mí. El sol del mediodía atravesaba el cristal iluminando mis manos. Esas manos que habían arado la tierra toda una vida para criarlos. Las miré temblar ásperas, endurecidas y sin embargo, sentí un frío profundo que me llegó hasta el alma. Rosa solía decir, cuando el silencio de alguien te da miedo, es porque está ocultando un secreto. Y en ese momento, su voz resonó en mi cabeza como una profecía. Comprendí entonces que iba sentado en un coche que me llevaba a un lugar del que quizá ya no regresaría. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. 2 días antes del viaje, la mañana en Puebla era tan tranquila como siempre. Preparé café y abrí el viejo álbum de fotos, esas que ya habían amarilleado con los años. Rosa sonreía radiante en medio del campo, abrazando un manojo de trigo más alto que ella. A su lado, Carlos, con apenas 10 años, tenía los pantalones llenos de barro, pero los ojos brillaban de felicidad. Miguel reía a carcajadas con una cometa en la mano. Me quedé mirando largo rato, recordando el olor del sol sobre el cabello, la voz de mi esposa llamando cuando el arroz ya estaba listo. La casa ahora estaba vacía. Solo el tic-tac del reloj marcaba el paso lento del tiempo. Cuando sonó el timbre, creía haberlo imaginado. Desde que Rosa murió, Carlos rara vez venía sin avisar.
Entró con una camisa blanca impecable y una bolsa de papel del horno donde a su madre le encantaban los pasteles. «Te traje panecillos con nata», dijo. «Mamá, los adoraba, ¿te acuerdas?». Su voz sonaba suave pero distante. No supe qué responder, solo le ofrecí asiento y serví café. Sonrió. Dijo que el aroma seguía siendo el mismo de antes, y empezó a hablar de su trabajo, de amigos, de proyectos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a tener risas, aunque fueran un poco forzadas. En medio de la charla, Carlos miró alrededor y su mirada se detuvo en el retrato de su madre. «Papá, creo que ya es hora de que estemos más cerca». Levanté la vista. El corazón me latía con fuerza. «¿A qué te refieres?». «Quiero que vayamos de viaje», respondió. «Solo unos días a Jalisco. Ya reservé una posada cerca del lago. Nada de ruido, ni teléfonos, solo tú y yo». «¿Qué dices?». Me quedé sin palabras. Hacía tanto que no escuchaba esas 3 palabras juntas, tú y yo, tan simples pero tan cálidas, que encendieron una chispa en mi pecho. «Hijo, qué sorpresa. Pensé que estabas muy ocupado. Siempre hay tiempo para la familia, si uno de verdad quiere», dijo con firmeza. Sonreí sintiéndome renacer. Tantos años de distancia, tantas llamadas sin respuesta de pronto parecían disolverse. Pensé que quizá había cambiado, que la muerte de su madre lo había hecho entender lo que realmente importaba. Esa noche no pude dormir. Saqué el cuaderno viejo de Rosa, donde escribía recetas y notas para mí. En la última página, con su letra delicada, había dejado una frase: «Nunca cierres tu corazón a tus hijos, porque algún día querrán volver». La leí una y otra vez sonriendo. Tal vez tenía razón. A la mañana siguiente, cuando Carlos llamó para confirmar la hora de salida, ya estaba listo. Guardé algunas mudas de ropa, mis medicinas y la foto de Rosa en la mochila. Cuando su coche se detuvo frente a la puerta, mi corazón latía con la emoción de quien se prepara para un viaje largamente esperado. «Listo, papá. Siempre estoy listo para ir contigo», le respondí. El coche arrancó. Las llantas crujieron sobre el camino de tierra roja. Miré por la ventana como el techo de mi pequeña casa se hacía cada vez más pequeño, y una calidez me recorrió el alma. Toda mi vida había soñado con un día así, padre e hijo, juntos en la misma ruta, sin reproches, sin distancias. Nunca imaginé que en ese preciso instante, ese camino no me llevaba al reencuentro, sino directo hacia una tormenta que ya me esperaba, silenciosa en el horizonte. El camino que salía de Puebla se extendía infinito, flanqueado por campos de maíz ya cosechados. Solo quedaban los tallos secos quemados por el sol. Carlos encendió la radio. Una melodía suave de saxofón se mezcló con el silbido del viento que se colaba por la rendija de la ventana. Permanecí en silencio, mirando el horizonte con una sensación extraña entre calma y distancia. Desde la muerte de Rosa, hacía mucho que no viajábamos juntos. Quería creer que este paseo era un nuevo comienzo, pero algo en mi interior no terminaba de confiar. Al mediodía, Carlos detuvo el coche frente a una pequeña cafetería al borde del camino con paredes pintadas de amarillo pálido y ventanas cubiertas de polvo. «Descansemos un poco, papá», dijo. Asentí y bajé del coche estirando las piernas. El aire olía a café tostado y a aceite de motor. Dentro solo había 2 o 3 clientes. Carlos eligió una mesa junto a la ventana. Pidió un café negro para mí y un latte para él. Sonreí y comenté: «¿Te acuerdas cuando eras niño? Cada vez que me veías con café, insistías en probarlo, y luego decías que sabía horrible». Carlos sonrió levemente. «Ya puedo tomarlo, papá. Supongo que la vida también se aprende amarga». La frase me dejó helado por un instante, pero enseguida cambió de tema. Empezó a hablar de su empresa, de los clientes, de la gente que no entiende nada. Yo apenas comprendía lo que decía, pero asentía solo para no romper el momento. Cuando el mesero trajo la cuenta, Carlos abrió su maletín y sacó un fajo de papeles. Tomó uno y lo colocó sobre la mesa junto a una pluma. «Ah, por cierto, papá, ¿puedes firmarme? Esto es una hoja de confirmación de la reserva para que nos hagan un descuento por adulto mayor». Tomé el papel.
Las letras eran pequeñas, apretadas. En la parte superior había un logotipo desconocido. Residencia San Rafael. Fruncí el ceño. ¿Cómo se llama el lugar donde nos vamos a quedar, hijo? Es ese mismo. Solo cambiaron el nombre. Fírmalo rápido. Así lo mando ahora mismo. Respondió con voz casual. Sonaba tranquilo, pero su mano temblaba apenas. Me puse los lentes y leí con más detenimiento. En la parte inferior había una línea diminuta, autorización de cuidado médico y administración temporal de bienes. Levanté la mirada. ¿Qué es eso de cuidado médico? Yo no estoy enfermo. Carlos sonrió con un tono ligero que no lograba disimular la incomodidad. Ay, papá, no te preocupes. Son solo formalidades. Todos los lugares piden eso. Yo ya lo arreglé todo. Empujó la pluma hacia mí, su mirada firme, pero sin atreverse a cruzar la mía. Una sensación rara me recorrió, como cuando uno mete la mano en la tierra húmeda y siente algo moverse debajo. Coloqué la pluma sobre el papel fingiendo que iba a firmar, pero me detuve a mitad. Mejor lo vemos cuando volvamos. Sí. No me gusta firmar nada sin leerlo bien. Carlos guardó silencio unos segundos, y luego soltó una sonrisa forzada. Como quieras, no hay prisa. Mientras se levantaba para pagar, eché un vistazo de nuevo al documento. En una esquina, un sello borroso decía Centro Geriátrico Guadalajara. Sentí el pecho apretarse. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. De regreso al coche, Carlos subió el volumen de la música, quizá para tapar el silencio. Yo miraba por la ventana. Los árboles pasaban uno tras otro como recuerdos que se alejaban. En mi cabeza resonaba la voz de Rosa. Cuando alguien te hace sentir demasiado silencio, es porque está escondiendo algo. Volté a ver a Carlos. Tenía los labios apretados, concentrado en el volante. La luz del sol reflejaba su rostro, tan desconocido que un escalofrío me recorrió la espalda. Y entonces un pensamiento me atravesó rápido y filoso como una navaja. Quizá mi hijo no me estaba llevando de paseo, sino hacia un lugar del que jamás volvería. La tarde caía dorada como la miel, y el camino serpenteaba entre campos agrietados por el sol. Apoyé la cabeza contra la ventanilla, escuchando el ronroneo constante del motor mezclado con el latido inquieto de mi corazón. Carlos seguía conduciendo, la mirada fija al frente, el rostro sereno hasta la frialdad. Intenté buscar palabras para romper el silencio, pero la garganta me ardía. En mi mente resonó la voz de Rosa, suave y firme, la misma que me había acompañado durante 40 años de matrimonio. Cuando alguien habla menos de lo habitual, Carlos, es porque piensa demasiado. Y cuando calla por completo es porque ya ha tomado una decisión. Suspiré despacio. Después de tantos años, aún sentía su presencia a mi lado. En cada respiración, en cada atardecer, miré por la ventana. El cielo estaba increíblemente azul, y a lo lejos un par de halcones giraban en el aire. Yo le había enseñado a Carlos a distinguir sus cantos cuando era niño, un pequeño curioso que apretaba mi mano con la suya diminuta. Entonces me preguntaba, papá, ¿por qué las aves pueden volar y los hombres no? Yo reía despeinándole el cabello. Porque no tenemos alas, hijo, pero tenemos corazón, y un corazón que sabe amar vuela más alto que cualquiera. Ahora, mirando su rostro bajo el sol del atardecer, no encontraba ese corazón. Tal vez lo había reemplazado con otra cosa, ambición, cálculo, o el miedo a la pobreza que la vida sembró en él. El coche giró por un camino de tierra estrecho, levantando una nube de polvo. ¿Falta mucho para llegar al lago, hijo? Pregunté. Ya casi, un poco más, respondió sin mirarme. Su voz ya no tenía la calidez de la mañana. Había en el aire algo pesado, como una neblina espesa que oprimía el pecho. Saqué del bolsillo la vieja fotografía de Rosa, la que siempre llevo conmigo. Era la foto de nuestra boda. Ella junto a mí, con su sonrisa serena y los ojos llenos de fe. La observé un largo rato sintiendo que me miraba desde algún lugar. De pronto, su voz pareció surgir dentro de mí, clara como un susurro. No dejes que te lleven a un lugar
que tú no elegiste. Me estremecí y alcé la vista. Carlos seguía conduciendo, pero sus ojos se cruzaron con los míos en el retrovisor. Esa mirada apenas duró un segundo, pero fue más fría que el viento del campo. Intenté calmarme. Quizás estaba exagerando. Quizás Miguel se había confundido o había malinterpretado algo, pero la imagen del documento de esa mañana volvió a mí. Centro Geriátrico Guadalajara. Sentí un temblor recorrerme. Coloqué la mano sobre el pecho, justo donde guardaba la foto de Rosa. Rosa, murmuré por dentro. Si estuvieras aquí lo entenderías. Nunca le tuve miedo a mis hijos, pero hoy me asusta su mirada. El coche siguió avanzando y el atardecer tiñó todo de rojo. Esa luz se reflejaba en el rostro de Carlos como una delgada línea de sangre. El camino se estrechaba. El silencio crecía. Solo se oía el rodar constante de las llantas. Sabía que estábamos por llegar, pero ya no podía estar seguro de si el destino era realmente ese lago tranquilo del que me había hablado. Dentro de mí la inquietud ya no era una sombra pasajera, crecía densa y viva, como una semilla oscura que empezaba a brotar en la penumbra, y presentía que muy pronto esa semilla rompería la tierra, trayendo consigo la tormenta que jamás habría imaginado en mi vida. El sol ya se inclinaba hacia el oeste cuando el coche se detuvo frente a un edificio color beige. En lo alto colgaba un letrero plateado con letras azules. Centro Geriátrico Guadalajara. Leí despacio cada palabra, sintiendo como algo dentro de mí se apretaba. Hijo, esto no es un lago, dije con la voz temblorosa. Carlos apagó el motor. Su sonrisa fue fugaz, afilada como una hoja de acero. Solo quiero que te hagan un chequeo médico antes de que descanses. No pasa nada, será rápido. Miré alrededor. No había rastro de ningún posada, como él había dicho. Ni agua, ni turistas. Solo una cerca metálica y una puerta con guardia. 2 personas con uniforme blanco salieron a recibirnos y saludaron a Carlos como si ya lo conocieran. Entramos al vestíbulo. El aire olía a desinfectante y plástico nuevo. A lo largo del pasillo se alineaban sillas de plástico, y en las paredes fotos de ancianos sonriendo con rigidez en escenarios falsos. Una joven tras el mostrador levantó la vista, sonrió de forma mecánica y dijo: «Buenas tardes, el señor Carlos Mendoza. Aquí indica diagnóstico de demencia leve, ¿cierto? Por favor, que el tutor firme los documentos». Me quedé helado. Sentí que el corazón se detenía. ¿Qué dijo? ¿Quién le dijo que yo tengo demencia?, pregunté alzando la voz. La muchacha se sobresaltó y miró a Carlos. Él enseguida me tomó del hombro sonriendo con una incomodidad ensayada. Tranquilo, papá. Solo lo ponen por protocolo. Pero la mirada de la recepcionista cambió. Mezclaba lástima y precaución. Un viejo alterado en un geriátrico no debía ser algo raro. 2 enfermeros se acercaron con paso medido. «No se preocupe, señor. Lo ayudaremos a calmarse», dijo uno. Retrocedí un paso. Respiré agitado. En toda mi vida nadie me había hablado así. Con esa condescendencia de quien trata con un niño o con un loco. Miré alrededor. El suelo brillaba bajo las luces frías del fluorescente. Aquel lugar no era un refugio, era una prisión para los olvidados. «Carlos», dije con la voz rota, «¿por qué me trajiste aquí?». Él sonrió sin emoción alguna. «Estás cansado, solo necesitas descansar un tiempo. Ya está todo organizado. Descansar aquí, en este sitio, es un lugar seguro». Esa palabra me atravesó como un puñal. Seguro. Yo había trabajado toda mi vida bajo el sol, vendiendo cada saco de maíz, cada kilo de trigo para darle estudios, y ahora me hablaba de seguridad en un sitio como este. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. «¿Recuerdas cuando tu madre murió? Le prometí que nunca dejaría que mis hijos me vieran débil. Hoy, hijo, tú me estás obligando a romper esa promesa». Carlos apartó la mirada fingiendo revisar el teléfono, pero vi cómo su mano se tensaba. La recepcionista seguía esperando. El bolígrafo listo sobre los papeles. Leí la línea impresa. Ingreso permanente bajo supervisión médica. Tomé el bolígrafo, lo posé sobre la mesa y lo empujé hacia ella. «No firmo,
No estoy muerto. No estoy loco. Nadie respondió. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el silencio cargado de miradas. Me giré hacia la puerta con las piernas temblando. Detrás de mí, Carlos murmuró: «Solo estás complicando las cosas, papá». No volteé. Afuera el cielo se teñía de rojo. La luz del atardecer atravesaba el vidrio y mi sombra se proyectó sobre la puerta. Pequeña, temblorosa, pero todavía humana. Dentro de mí, la humillación de ser tratado como un demente ardía como una brasa. No sabía a dónde iría, pero sí una cosa: tenía que salir de ahí antes de que mi propio hijo me enterrara vivo. En el silencio de su culpa salí del vestíbulo con las piernas temblando. Afuera el aire olía a gasolina y polvo. El sol de la tarde caía ardiente sobre todo. Carlos seguía dentro hablando en voz baja con la recepcionista, seguramente buscando cómo convencerme de firmar esos papeles. Me alejé despacio hacia la gasolinera vieja que quedaba al lado, donde un pequeño local vendía refrescos y botanas. Un hombre con uniforme azul llenaba el tanque de un camión sin prestarme atención. El corazón me latía desbocado. No tenía mucho tiempo. Si me quedaba allí, en unos minutos Carlos saldría, me tomaría del brazo y con palabras dulces me haría firmar aquel documento. Y entonces todo lo mío, mi libertad, mi dignidad desaparecería. Recordé aquellas mañanas lejanas cuando Rosa aún vivía. Cada vez que salía al campo me repetía: «Si ves venir la tormenta, no te quedes quieto, Carlos. El viento no mata, solo mata el miedo a correr». Respiré hondo. Apreté las correas de mi mochila. En mi mente solo quedaba una idea. Tenía que irme ahora. Avancé hacia los baños al fondo de la gasolinera. Adentro estaba oscuro y húmedo, pero limpio. Cerré con seguro y me dejé caer sobre el piso frío. Del tubo roto goteaba el agua rítmicamente. Afuera escuché el motor del coche arrancar. Era el de Carlos. Contuve el aliento. El ruido se alejó más y más, hasta que solo quedó el silbido del viento colándose por el pasillo. Levanté la cabeza. Por la rendija del ventilador entraba una línea de luz delgada como un hilo que me iluminó el rostro. Temblaba, no de frío, sino de miedo y alivio al mismo tiempo. No me había buscado, se había ido. El empleado de la gasolinera golpeó la puerta. «Señor, ¿está bien?». Abrí apenas. «¿Podría prestarme su teléfono, por favor?». Mis manos temblaban al marcar el número de Miguel. A los 3 tonos contestó con la voz entrecortada: «Papá». «Dios mío, ¿dónde estás?». «Pensé que estoy en una gasolinera. Hay un letrero que dice kilómetro 87, carretera vieja. ¿Lo escuchas?». «Sí, claro. No te muevas de ahí. Voy a llamar a un amigo. Roberto es policía retirado y vive cerca. Él irá por ti. Quédate donde estás y no confíes en nadie más. ¿Entendido?». Asentí, aunque sabía que no podía verme. «Hijo, no dejes que Carlos sepa dónde estoy, te lo prometo. Ten el teléfono a mano. Si pasa algo me llamas». Devolví el celular al hombre y le agradecí 1000 veces. Él me observó curioso. «¿Necesita ayuda, Don?». «No, gracias. Solo espero a un familiar». Me senté en una silla de plástico frente a la tiendita. Cada coche que pasaba me tensaba el pecho, temeroso de que fuera Carlos regresando. Me pregunté si tendría la fuerza para correr otra vez si eso ocurría. No lo sabía. Pero sí sabía algo. Este miedo era preferible a quedar encerrado en ese lugar que él llamaba seguro. 40 minutos después, una vieja camioneta se detuvo frente a mí. Un hombre de cabello canoso y camisa azul bajó del vehículo. «Don Francisco, soy Roberto, amigo de Miguel. Su hijo está muy preocupado. Me pidió que viniera enseguida». Al escuchar el nombre de Miguel, se me quebró la voz. Roberto abrió la puerta y me ayudó a subir. Cuando la camioneta se alejó, miré por la ventanilla. El camino detrás se teñía de rojo con el atardecer. Vi mi reflejo en el cristal, un anciano pequeño, frágil, que acababa de escapar de una trampa tejida por la misma sangre que un día juró amar. No sabía a dónde iríamos. Solo sabía que acababa de huir de las manos del hijo en quien había confiado más que en mí mismo.
Cuando la camioneta de Roberto se detuvo, yo seguía mirando el camino polvoriento a lo lejos. Él bajó del vehículo con paso firme, el porte de un hombre que alguna vez fue policía. Su voz era grave, pero cálida. Don Francisco, soy Roberto, amigo de Miguel. Su hijo está muy preocupado. Me pidió que viniera por usted enseguida. Al escuchar el nombre de Miguel, la garganta se me cerró. Asentí y traté de sonreír, aunque los labios me temblaban. Roberto abrió la puerta y me ayudó a subir con una delicadeza que me conmovió. Durante el trayecto permanecí en silencio, escuchando solo el rodar de las llantas y el viento golpeando las ventanas. Después de todo lo que había pasado, ya no sabía en quién podía confiar. Dentro de mí solo quedaba un gran vacío, como si me hubieran robado el aire de toda una vida. Después de más de una hora, llegamos a un barrio en las afueras de Guadalajara. La noche ya había caído, y las farolas teñían de amarillo el pavimento húmedo. Frente a una pequeña casa, la puerta estaba abierta. Miguel nos esperaba allí con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Cuando bajé del coche corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, como temiendo que me desvaneciera. Papá, perdóname. Llegué demasiado tarde. Le puse la mano en el hombro sintiendo su cuerpo temblar. No es tu culpa, hijo. Lo único que importa es que todavía puedo verte. Nos quedamos así en silencio, mientras los grillos cantaban en el jardín. Miré a Miguel, sus ojos sinceros, bondadosos, y sentí una calma que hacía mucho no conocía. Aunque uno de mis hijos me había traicionado, aún tenía al otro, el que luchaba por no dejarme caer. Roberto entró cargando mi mochila. Dentro de la casa olía a café recién hecho y pan dulce. Lucía, la esposa de Miguel, se acercó con una taza tibia. Nos preocupamos mucho por usted, don Francisco. Quédese aquí. No tiene que preocuparse por nada. Me senté en el sillón, las manos todavía temblorosas. Miguel trajo una manta y se arrodilló frente a mí. Papá, necesito que me cuentes todo. Desde que Carlos fue a buscarte hasta el momento en que lograste escapar, tengo que saberlo todo para poder ayudarte. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Cada vez que pronunciaba el nombre de Carlos sentía el corazón apretarse. Le conté cada detalle: la invitación al supuesto viaje, el documento de la reserva, la empleada del centro geriátrico, el baño donde me escondí, el sonido del motor alejándose. Cuando terminé, Miguel tenía los puños cerrados, la mandíbula tensa. Juro que no voy a dejar que se salga con la suya. Lo que hizo con su propio padre, eso no es un error, es un crimen. Le puse la mano sobre el hombro. No te precipites, hijo. La ira no devuelve la dignidad. Hay que actuar con justicia, no con rabia. Miguel me miró con los ojos húmedos. ¿Aún piensas en él, papá? Después de todo, asentí lentamente, porque aunque me duela, sigue siendo mi hijo. Pero si eligió ese camino, entonces yo también debo elegir el mío, el camino para defender mi nombre. El silencio llenó la habitación. Miguel se sentó a mi lado y tomó mi mano, sosteniéndola con fuerza. La luz amarilla de la lámpara iluminaba la escena, y me recordó aquellas noches en que le contaba cuentos antes de dormir. Ahora era él quien me cuidaba como yo lo había hecho con él. En ese instante entendí que aunque el mundo te dé la espalda, siempre queda un amor que no traiciona. El del hijo que aún sabe inclinarse y decir, papá, y dentro de mí, la llama que casi se había extinguido volvió a encenderse. No era el fuego del rencor, sino el de un padre decidido a no dejarse enterrar en el silencio de la traición. Esa noche dormí en la habitación pequeña detrás de la casa de Miguel. Era un cuarto sencillo pero acogedor, con una cama de madera vieja, una manta gruesa y el aroma a café impregnado en las paredes. Afuera, el canto de los insectos me arrullaba. Hacía mucho que no dormía bajo un techo donde aún se escuchaban voces humanas, no en el silencio pesado de la soledad. Al amanecer un rayo de luz se filtró entre las cortinas y cayó sobre mis manos. Las callosidades seguían ahí, testigos de toda una vida de trabajo en el campo. Me incorporé y miré alrededor. En la mesa había una fotografía familiar de Miguel, Lucía y los niños. Todos sonreían con los ojos llenos de amor,
Ver esa imagen me calentó el pecho y al mismo tiempo me hizo arder la garganta con un nudo de tristeza. Miguel entró con una taza de café humeante en la mano. «¿Ya despertaste, papá?» Lo preparé como lo hacía mamá, fuerte y un poco amargo. Tomé la taza y sonreí. «El amargo es lo que despierta, hijo». «Gracias». Se sentó a mi lado en silencio por unos segundos antes de murmurar. «No pude dormir en toda la noche. Aún no entiendo cómo pudo hacerte eso. ¿Cómo pudo mi hermano traicionarte así?» Exhalé despacio, observando el humo que subía desde el café. Cuando uno deja que la codicia le marque el camino, todo lo demás se vuelve borroso. Tu hermano ya no me ve como su padre, solo como un nombre en una cuenta bancaria. Miguel apretó los puños y bajó la mirada. «No digas eso, papá. Me duele escucharlo». Le puse una mano sobre el hombro. «El dolor no es malo, hijo. Significa que aún tienes corazón. Y mientras el corazón duela, seguimos vivos». Lucía salió de la cocina con voz suave. «El desayuno está listo. Papá, venga a comer antes de que se enfríe. Los niños quieren saludarlo antes de irse a la escuela». Fui al comedor. Los pequeños corrieron hacia mí, se abrazaron a mis piernas y me dieron un beso en la mejilla. Valentina, la mayor, me entregó un papel lleno de colores, una casa, un árbol grande en el jardín, y debajo, en letras torcidas, se leía la casa del abuelo Francisco. Sonreí mientras las lágrimas me nublaban la vista. «Está precioso, Valentina. Abuelo, papá dice que esta es la casa más segura. Nadie va a hacerte daño nunca más». Apreté el dibujo contra el pecho. La casa más segura. Miguel les había dicho eso a sus hijos como si fuera una promesa. Me senté a la mesa y al ver a 3 generaciones reunidas, entendí que aún quedaba algo bueno en mi vida. Un propósito que sobrevivía entre las ruinas. Después del desayuno, Miguel sacó una carpeta del mueble. Hablé con un amigo que revisó los documentos que Carlos usó. Dice que hay señales de falsificación. Voy a contactar a un abogado, no solo para proteger lo que es tuyo, papá, sino para demostrar que él cruzó una línea. Guardé silencio. Cada vez que oía el nombre de Carlos, el pecho se me encogía. No quería ver a mi hijo como un delincuente, pero la verdad estaba ahí, desnuda, imposible de negar. «No quiero venganza», dije con calma. «Solo quiero recuperar mi nombre. No por la casa ni por el dinero, sino por la promesa que le hice a tu madre». Ella solía decir, «No dejes que nadie te quite tu nombre, ni siquiera alguien que lo comparte». Miguel asintió con una firmeza serena en la mirada. «Lo entiendo, papá. Esta vez haremos las cosas bien, sin rabia, con la verdad». Lo miré y el orgullo me llenó el pecho. Había perdido a un hijo, pero me quedaba otro, uno que sabía lo que significan el honor y el amor, y en ese instante, bajo la luz cálida que entraba por la ventana, supe que había encontrado mi verdadero refugio, no entre 4 paredes, sino en los brazos de quienes aún recordaban quién era yo. Esa tarde, Miguel me llevó a ver a un hombre al que llamaba el licenciado Martínez. Su oficina estaba en el 2º piso de un edificio antiguo, con estantes repletos de carpetas, y el olor a papel mezclado con café flotando en el aire. Era un hombre de mediana edad, tranquilo, de mirada aguda y voz pausada. Al estrechar mi mano, me miró directo a los ojos y dijo con firmeza, «Don Francisco, su hijo ya me contó todo. Hoy veremos exactamente qué fue lo que hicieron con usted». Me senté sintiendo una mezcla de vergüenza y ansiedad. Toda mi vida había girado en torno al campo y la tierra. Jamás imaginé que algún día mi nombre terminaría envuelto en un fraude, y menos aún con mi propio hijo como responsable. Martínez abrió la carpeta que Miguel había traído y sacó una copia del supuesto poder de tutela que Carlos había utilizado. La extendió sobre el escritorio y señaló la firma. «¿Ve algo diferente aquí?» Me incliné sobre el papel. Mi firma estaba al final de la página, o mejor dicho, esa imitación torpe de ella, las líneas disparejas sin la presión en la letra R que siempre marcaba mi rúbrica. Sentí un nudo en el estómago. «No es mi letra», dije apenas. «Yo jamás firmé nada parecido». Martínez asintió con calma, como si lo hubiera previsto. Yo también lo sospechaba.
La tinta es de otro tipo de pluma, y la fecha coincide con el supuesto periodo de descanso que figura en Guadalajara. Lo tenían planeado. Me quedé inmóvil, helado. Miguel, de pie junto a mí, apretó los puños con rabia contenida. Se lo dije, papá. No puedo creer que mi hermano haya llegado tan lejos. Martínez levantó una mano imponiendo serenidad. No dejemos que la ira nuble lo importante. En estos casos lo que vale son las pruebas. Enviaremos la firma a peritaje y pediré al tribunal una medida cautelar para proteger sus bienes de cualquier movimiento. Luego me miró con seriedad. Lo más importante, don Francisco, es que usted demuestre que está plenamente consciente. Vamos a documentarlo con informes médicos, declaraciones y testigos. Si el juez lo certifica, todo lo que ellos hicieron quedará sin efecto. Asentí despacio, pero dentro de mí se abría una herida que dolía más que cualquier pérdida. Nunca creí que llegaría el día en que tendría que probar que aún estaba en mis cabales, solo para seguir siendo una persona con nombre y derechos. Murmuré casi sin voz. Toda mi vida firmé con esa rúbrica para comprar semillas, vender maíz y pagar la escuela de mis hijos. Y ahora esa misma firma falsa sirve para enterrarme vivo. Miguel me puso la mano en el hombro, la voz quebrada. Papá, nadie puede enterrar a quien sigue de pie. Martínez los observó a ambos. En su mirada había respeto. Don Francisco, créame, he visto muchos casos así, pero pocos padres hablan de su hijo con tanta calma como usted. Respondí con un hilo de voz. No quiero odiarlo. Solo quiero que entienda que el padre al que intentó borrar todavía existe. El despacho quedó en silencio. Afuera, el atardecer teñía de rojo los ventanales. Martínez recogió los documentos y concluyó. Yo me encargo del proceso legal. Usted descanse, pero no se quede callado. Escriba todo, cada detalle. Su voz será nuestra mejor prueba. De regreso a casa, Miguel conducía mientras yo miraba por la ventanilla. La ciudad se llenaba de luces y de gente apresurada. Pensé en todas las noches que pasé trabajando la tierra, creyendo que el esfuerzo y el amor bastaban para cosechar gratitud, pero entendí algo amargo. A veces la bondad de un padre es tan grande que los hijos confunden ese silencio con debilidad. Dije con voz baja, Miguel, mañana llévame a comprar un cuaderno. Quiero escribirlo todo, línea por línea, recuerdo por recuerdo. Nadie, ni siquiera un hijo, volverá a cambiar la historia de mi vida. Miguel asintió, los ojos brillantes de emoción. Te lo prometo, papá. Esta vez nadie volverá a borrar tu nombre. 3 días después de la reunión con el abogado, una ligera neblina cubría la mañana. Yo estaba sentado en el porche escribiendo las primeras líneas de mi cuaderno nuevo, cuando Miguel salió con expresión tensa. Papá, hay alguien que quiere verte, dijo en voz baja. Es Sofía, la novia de Carlos. La pluma se me detuvo en mitad de la página. Ese nombre me atravesó el pecho. Nunca la había conocido. Solo he escuchado de ella en boca de mi hijo, siempre con orgullo. Es inteligente, fuerte, ¿me entiende?, decía. Y ahora esa misma mujer estaba en mi puerta. Miguel hizo una seña. Una joven de unos 30 años entró al patio. Era delgada, con una mirada triste. Llevaba un sobre grueso en la mano y avanzó despacio antes de hablar. Perdóneme, don Francisco. Sé que venir aquí no está bien, pero ya no puedo seguir callando. Su voz temblaba, pero sonaba firme. Le ofrecí asiento. Miguel trajo café y el silencio se volvió denso como el aire antes de una tormenta. Sofía abrió el sobre y sacó una memoria USB, varios papeles impresos y unas fotos de mensajes en pantalla. Esto fue lo que encontré, dijo él. Carlos lo planeó todo desde hace meses. Los documentos, los pagos, incluso el depósito inicial para el asilo. Yo no sabía nada hasta que vi por casualidad un correo electrónico suyo. Escuché sin interrumpirla, sintiendo cada palabra como una piedra cayendo sobre mi pecho. Miguel, sentado frente a mí, tenía los ojos rojos de rabia contenida. Sofía continuó. Lo enfrenté. Le pregunté por qué hacía algo así con su propio padre. Solo me respondió, no necesita el dinero ni la libertad, al menos ahí estará controlado. Pero después encontré esto. Sacó su teléfono y presionó reproducir. La voz de Carlos llenó el aire.
fría, calculadora, completamente ajena al muchacho al que enseñé a arar la tierra. Ya está todo listo. Cuando despierte, ya estará internado. Un viejo con dinero guardado no sirve de nada si no se aprovecha. Mis labios temblaron. Esa frase me cortó el alma. Un viejo con dinero guardado hablaba de mí como si fuera un objeto, un recurso. Cerré los ojos y en mi mente resonó la voz de Rosa. No todos los hijos crecen junto con su conciencia. Miguel se levantó de golpe golpeando la mesa. Voy a llevar esta grabación con el licenciado Martínez ahora mismo. Miguel, lo detuve. La voz ronca. No hagas nada mientras sigas enojado. ¿Cómo puedes seguir defendiéndolo, papá?, preguntó con los ojos húmedos. Respondí despacio, cada palabra pesando como plomo. No lo defiendo, solo no quiero odiar. El odio te convierte en lo mismo que él. Yo quiero justicia, no venganza. Sofía bajó la mirada, sosteniendo la taza con ambas manos. Don Francisco, sé que nada puede reparar esto, pero al menos usted tiene a Miguel, a su familia. Yo solo quería pedir perdón por haber callado tanto tiempo. La miré. En sus ojos había arrepentimiento sincero. Gracias, hija. A veces decir la verdad también es una forma de salvar una vida. Acabas de salvar la mía por segunda vez. El silencio llenó la sala. Afuera, la neblina se disipaba y los primeros rayos del sol atravesaban las hojas. Tomé el cuaderno y escribí una línea más. El ser humano no muere por la traición, sino cuando deja de creer que alguien se atreverá a decir la verdad. Levanté la vista. Frente a mí estaban Sofía y Miguel, dos rostros distintos, pero unidos por algo que yo creía perdido, el valor de enfrentar la verdad, y comprendí entonces que mi lucha por recuperar la dignidad apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. La primera lluvia de la temporada caía suave en el patio y el olor a tierra mojada se colaba por toda la casa. Miguel y Lucía ya descansaban, pero yo seguía en la mesa de la cocina con el cuaderno nuevo frente a mí y la pluma que Miguel me había comprado el día anterior. La primera página aún estaba en blanco, salvo por una frase que había escrito esa mañana. Nadie tiene derecho a firmar en lugar de uno mismo la historia de su vida. Empecé a escribir línea por línea todo lo que había pasado desde el momento en que Carlos llamó a mi puerta, su sonrisa falsa, el papel de la reserva y la voz vacía en la grabación que Sofía había traído. Con cada palabra, mi mano temblaba un poco más. A veces tenía que detenerme porque las lágrimas borraban la tinta. Entre el sonido de la lluvia, escuché la voz de Rosa, tan suave como el viento de otros tiempos. No dejes que el dolor te convierta en otro hombre, Francisco. Escríbelo todo, porque la verdad es lo único que te mantendrá en pie. Levanté la vista hacia su retrato en la pared. Sus ojos, dulces y firmes al mismo tiempo, seguían observándome como siempre. Recordé los días en que trabajábamos juntos la tierra, las tardes en que ella secaba el maíz al sol y me decía riendo, «La tierra nunca traiciona a quien la cuida». Esa frase resonó en mi mente y no pude evitar preguntarme, si la tierra no traiciona, ¿por qué el ser humano traiciona su propia sangre? Seguí escribiendo con la letra inclinada, torpe por la emoción. Yo, don Francisco Mendoza, no escribo este cuaderno para quejarme. Lo hago para recordar que sigo teniendo voz. Y mientras tenga voz, seguiré siendo yo. A las 3 de la mañana terminé la última línea. Me quedé mirando las páginas escritas con mi propia mano, cada letra imperfecta pero honesta. En ese momento sentí algo que había olvidado, el orgullo de quien no se dejó callar. Cerré el cuaderno y lo puse bajo la almohada. Afuera, la lluvia ya había cesado y solo quedaba el canto lejano de los grillos. Me dormí con una certeza. Al día siguiente, comenzaría la batalla por recuperar mi nombre. Una semana después, Miguel me acompañó al juzgado. Llevaba conmigo el cuaderno, la grabación que Sofía había entregado, y una carpeta llena de documentos que el licenciado Martínez había preparado. El edificio era grande y frío, con pasillos largos y eco constante de pasos apresurados. Me senté en una banca de madera junto a Miguel. Él sostenía mi mano con firmeza. «Papá, vas a estar bien. Solo di la verdad».
Asentí, pero el miedo me apretaba el pecho. No tenía miedo del juez ni de los abogados, tenía miedo de encontrarme frente a frente con Carlos. Cuando llamaron mi nombre, entramos a una sala pequeña con una mesa larga y varias sillas. El juez, un hombre de mediana edad con rostro serio, me saludó con un gesto. Don Francisco, bienvenido. Vamos a escuchar su testimonio. Tomé asiento. Las manos me temblaban sobre la mesa. El licenciado Martínez estaba a mi lado, tranquilo y seguro. Comencé a hablar. Narré todo desde el principio. La visita sorpresa, el pastel, la invitación al viaje, el documento falso, el centro geriátrico, la huida. Cada palabra salía con dificultad, pero también con claridad. El juez escuchaba atento, tomando notas. Cuando terminé, preguntó: ¿Usted firmó algún documento autorizando su ingreso a una institución geriátrica? No, señor juez. Jamás firmé nada así. Martínez presentó el análisis de peritaje. La firma es falsa. También tenemos una grabación donde el hijo admite haberlo planeado todo. El juez revisó los documentos en silencio. Luego miró hacia la puerta y dijo: «Que pase el señor Carlos Mendoza». Mi corazón se detuvo. La puerta se abrió y entró Carlos. Llevaba traje oscuro, el rostro impasible. Me miró apenas un segundo antes de desviar la vista. No había vergüenza en sus ojos, solo frialdad. «Carlos». El juez habló con voz firme. «¿Reconoce haber utilizado documentos falsos para internar a su padre?» Carlos guardó silencio unos segundos. Luego respondió con voz mecánica: «Lo hice por su bien. Está mayor, necesita cuidados». El juez frunció el ceño. «¿Y la transferencia de bienes? ¿También fue por su bien?» Carlos no respondió. Su abogado intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. «Aquí hay pruebas suficientes de fraude, falsificación de documentos y abuso contra un adulto mayor. Voy a dictar medidas cautelares inmediatas. Los bienes de don Francisco quedan protegidos y se abrirá un proceso penal contra usted». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Miguel apretó mi mano con fuerza. Carlos seguía inmóvil, mirando al suelo. Antes de salir de la sala me giré hacia él. «Hijo», dije con voz quebrada, «aún no entiendo por qué lo hiciste, pero quiero que sepas algo. El padre que intentaste borrar todavía está aquí». Carlos levantó la vista. Por primera vez vi algo en su rostro. No arrepentimiento, sino sorpresa. Como si no esperara que yo siguiera de pie. Salimos del juzgado bajo un sol brillante. Miguel me abrazó en silencio. «Lo lograste, papá». Negué con la cabeza. «No lo logré yo solo, hijo. Lo logramos todos. Rosa desde donde esté, tú, Sofía, el licenciado, Roberto. Todos me ayudaron a no desaparecer. Esa noche, de regreso en casa, reuní a toda la familia. Lucía preparó una cena sencilla pero cálida. Los niños corrieron a abrazarme. Valentina me mostró otro dibujo, esta vez de un anciano sonriendo con una medalla en el pecho. «Ganaste, abuelo», dijo con orgullo. Sonreí con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor. Gané algo más importante que un juicio. Gané mi nombre de vuelta». Miguel levantó su taza. «Por papá. Por el hombre que nos enseñó que la dignidad no se negocia». Todos brindaron. En ese momento, sentí la presencia de Rosa más cerca que nunca. Su voz resonó dentro de mí, cálida y firme. «Lo hiciste bien, Francisco. Siempre supe que no te dejarías vencer». Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno y escribí la última línea. «Hoy recuperé mi nombre. No porque un juez lo ordenara, sino porque nunca dejé de creer que merecía tenerlo». Un mes después recibí una carta. Era de Carlos. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Papá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que me equivoqué. No sé en qué momento dejé de verte como mi padre, y empecé a verte como un obstáculo. Voy a pagar por lo que hice, pero antes necesitaba decírtelo. Lo siento». Cerré la carta despacio. Miguel me miró. «¿Qué vas a hacer?». Respondí con calma. «Nada. Él tomó su camino y yo el mío. Pero no voy a odiarlo. El odio solo me haría daño a mí».
Miguel asintió con respeto. Eres más fuerte de lo que creí, papá. No es fuerza, hijo, es cansancio. Estoy cansado de cargar con el dolor de otros. Ahora solo quiero vivir en paz. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mi pequeña casa en Puebla. Miguel me visitaba cada semana. Los niños venían a jugar en el patio. Planté un nuevo árbol junto al que Rosa y yo habíamos sembrado hace décadas. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a lo lejos una figura caminando hacia la casa. Era Carlos. Se detuvo frente a la puerta sin atreverse a entrar. Nos miramos en silencio. Yo no dije nada, él tampoco. Después de unos minutos, se giró y se fue. No sé si volverá algún día. Tampoco sé si quiero que lo haga. Lo que sí sé es que ya no necesito su perdón ni su arrepentimiento para vivir en paz. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, me senté en el porche con una taza de café. Miré la foto de Rosa que siempre llevo conmigo. Lo logré, amor, murmuré. No me dejé enterrar. Ella sonreía en la foto, eterna y serena. Y supe que, aunque el camino había sido doloroso, había valido la pena. Porque al final, lo único que un hombre tiene es su nombre. Y yo, don Francisco Mendoza, había recuperado el mío.